y seguramente la que viene también. Iremos charlando, por supuesto, con dirigentes de nuestra comunidad respecto a lo sucedido, claro, en las elecciones del domingo, particularmente con los del sector del Campo Nacional Popular. Estamos hablando buena parte del peronismo y hemos invitado para esta primera conversación al dirigente Daniel Kunkel, a quien tenemos en línea. Daniel, gracias por el tiempo. ¿Cómo te va? Guillermo Garate te saluda. Hola Guille, ¿qué tal? Un gran saludo a vos y a tu audiencia, un gusto grande estar en comunicación. Bueno, seguramente con el paso del tiempo también van apareciendo las ideas, los pensamientos, los análisis respecto a lo acontecido el domingo. Quería empezar preguntándote por, la lectura general que al menos desde el sector que perteneces se ha hecho, sobre todo lo que ha sucedido en el territorio bonaerense, ¿no? Sí, mira, Guille, por supuesto que venimos desde el mismo domingo a la tarde tratando de analizar, de ver lo que pasó. Esto es un resultado que ha sorprendido de alguna manera a propios y extraños, es decir, el mismo gobierno, el mismo presidente Milei, ayer mismo decía que ellos no esperaban este resultado. Creo que esto se dio un resultado que no esperaba nadie. Por supuesto que el peronismo siempre respeta el resultado de las urnas, respeta a las mayorías, respeta la expresión de la voluntad popular, y a partir de ahí lo que nosotros tenemos que hacer es acomodar nuestro accionar a lo que la gente reclama, porque eso es lo que hacemos. Llevar adelante los sueños y las expectativas de nuestra población. Ahora, te hago una interrupción, sí. Guille. Tengo un retorno muy fuerte y me bien, ahí te bajamos un poquito para que no te haga eco y no te escuches a vos mismo. No, te iba a preguntar, a veces por supuesto es difícil comprender lo que puede pensar un ciudadano de Chubut o de Catamarca con nuestra realidad o incluso la del conurbano, pero viniendo en el ámbito local, donde también hubo una pérdida considerable de votos de Fuerza Patria respecto a la elección de septiembre, quería preguntarte ¿qué te parece que hay ahí? ¿Qué, digamos, no respecto al resultado, sino respecto a la pérdida de votos de la propia fuerza en el territorio local? Yo creo que el resultado, pienso igual, porque ahora que tengo menos eco voy a poder pensar mejor. Tenemos, primero, la pérdida de votos en sí no fue tanta. No fue tanta. Lo que sí pasó fue que se incorporaron nuevos votantes y que esos nuevos votantes fueron profundamente direccionados hacia un sector. Se profundizó la ¿cómo se llama? La polarización, y esa polarización es lo que creo que es multicausal. Creo que el resultado de las elecciones se explica básicamente, te lo doy en títulos, se explica por el voto de los extranjeros, se explica por la reacción antiperonista, se explica por la no reacción del peronismo, se explica por alguna amenaza de caos que existía en caso de que el gobierno oficialista perdiera, y se explica también por la amenaza y la intrusión en asuntos internos del país que tuvo directamente el gobierno de los Estados Unidos. Toda esa multicausalidad creo que tiene mucho que ver y que explica bastante el resultado de las elecciones y el cambio del humor de la ciudadanía. Seguís mirando para afuera, Daniel. ¿Cómo? Claro, tu análisis es mirando para afuera. ¿Vos no crees que el peronismo, Fuerza Patria, no tiene sí. Su cuota de responsabilidad? Sí, te puse, dentro de todos esos puntos está la no reacción. No sé, de alguna manera, nosotros alimentamos aquella máxima de Napoleón de no interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando, y creímos que la estafa de Libra, el robo del 3% de los recursos para los discapacitados
y el financiamiento narco a Esper eran razones suficientes para que una ciudadanía entendiera que este gobierno no va hacia el camino correcto. Más la intervención de fondos extranjeros que hacen que haya tenido 2 rescates de más de 20.000 millones de dólares en los últimos 2 años, bueno, nos pareció que eran razones suficientes. Y se puede ver acá mismo en Bragado, la campaña fue la no campaña. Claro, no existió, eso te iba a decir. La campaña no existió, literalmente. Sí, creímos que, o sea, nos confiamos en que las noticias y los errores del enemigo eran razón suficiente. Claro. Bueno, no. No. Ahora, ¿no hay ahí también, y esto y te lo pregunto, Sí. ¿no hay ahí cierto desgaste, cierto anquilosamiento del peronismo en esta cuestión de dejar de haber representado a la esperanza? Toda esta cuestión del internismo permanente no puede haber ido erosionando la confianza del elector y poco a poco dejó de creer que era un espacio donde la esperanza tenía lugar, la esperanza de algo diferente. Al menos no se lo dejó demostrar eso. ¿No hay una cuota grande de responsabilidad ahí, en ese internismo permanente y en esa erosión de su capacidad constructiva de política y demás del peronismo? En parte sí, apuntalo fuertemente eso que está diciendo, y bueno, contémoslo a tu público. En realidad que nosotros de esto hemos conversado en más de una oportunidad y en diferentes tiempos, pero lo que también es cierto es que, bueno, y cuando hablo de esto me refiero a que hay los poderes económicos concentrados han horadado fuertemente la confianza de la población en las construcciones colectivas, y en eso también, y en eso entra el peronismo. Hay un discurso a nivel internacional, nacional, y que se propaga por todos los medios existentes, que habla en contra de los procesos colectivos, en contra de los procesos colectivos, en contra de las construcciones colectivas, y en eso imponen al peronismo. Y dentro de las propias estructuras nuestras, también hemos tenido el error de muchas veces priorizar más a los vivos que a los representativos, y eso genera un problema. Igualmente, quiero contarte que, porque esto también es parte de los análisis que se están haciendo últimamente, el peronismo viene perdiendo sistemáticamente todas las elecciones legislativas de los últimos años. Sí, las de medio término, 17, 21, y la actual. Sí, te lo cuento en un resumen que estuve trabajando para vos, así que me hice un pequeño machete. En el 2000, que voy a tratar de que sea fácil de entender, porque los números en radio siempre son difíciles. En el 2009, el peronismo metió 12 diputados, la fuerza antiperonista más grande 13 y otras fuerzas 8. En el 2013... El peronismo metió 12, el Frente Renovador en aquel momento, que eran los más antiperonistas, el 16, y otros 4. En el 2017, 13, 15 y 7, es decir, siempre perdiendo el peronismo. Sí. En el 2021, 15 Juntos por el Cambio y 2 los libertarios. Y ahora en el 2025, por ahora... 16, 17 y 2. ¿Y por qué digo por ahora? Porque la diferencia entre los libertarios y nosotros es de un 0,5%. Sí, 50.000 votos. Y claro, y eso hay que verlo. No es que digo que haya ningún tipo de trampa. No, es que nosotros... simplemente cuando se voten, por ahí quedaron 10 mesas que son 100.000 electores, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Sí, bueno. O sea, los peronistas normalmente no hablamos, como a ellos les encanta hablar de que hubo trampas y que hubo fraude. No, nosotros no, simplemente decimos que normalmente hay una diferencia de 2-3 puntos entre el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo,
Y bueno, y acá tenemos un 0,5, que es lo que hace la diferencia, así que veremos cuando esto se termine de contar. Quería preguntarte si también a nivel local, un poco la cancelación de los espacios de diálogo entre todos los sectores que reúnen a Fuerza Patria también no puede ser una de esas capas que erosiona, ¿no? A Fuerza Patria en esta elección. Y yo tengo mis diferencias en cómo se han construido los armados locales, pero también tengo los respetos de decir, las personas que conducen de alguna manera este proceso han logrado volver a llevar al peronismo a la conducción del Ejecutivo Municipal después de muchos años. Entonces, en esa contradicción trato de que las diferencias se establezcan en lo interno. Creo que primero hay que, antes de comunicarlo a la comunidad, hay que hacer síntesis internas de discusiones en las cuales hagamos los análisis proactivos de lo que sucedió y también veamos cuáles son las correcciones que tenemos que hacer en nuestro proceso, tanto de gestión como político, para mejor representar los intereses de los bragadenses. Está claro, Daniel, pero esos espacios de síntesis en los últimos años no han existido en general. Ni siquiera han existido, digo, a nivel provincial o nacional. El PJ estuvo prácticamente clausurado. Esta es una charla que también ya hemos tenido. Los espacios existen, hay un montón de no son tal vez tan públicos, no son tan fáciles de participar, pero que hay montones de mesas de discusión y las hay. Bien. Lo que también es cierto es que muchas veces las mesas de discusión existen, muchas. Lo que no existen tanto son las mesas de decisión. Y bueno, a eso nos referimos, ¿no? Estamos hablando de las mesas donde se toman las decisiones. Estamos hablando de los referentes embragados del peronismo, digamos, esas mesas de decisión. Daniel. Que lo han ganado, Guille. No, está bien, pero está perfecto. Nadie entrega lo que cree que tiene por derecho propio en forma amable. Los espacios se disputan y se ganan. No hay que ir a ganarlos en las elecciones, hay que ir a disputarlos, hay que ir a pelearlos de todas las formas democráticas posibles, pero los lugares se ganan. Nadie cede nada que considera que es propio. Bien, hablemos un poquito hacia adelante, porque hoy yo abrí el programa con una noticia notable que tiene que ver con el panorama de la economía rural, el cierre de la planta de SKF en Pilar, 145 trabajadores que de un día para el otro quedaron en la calle, un reflejo más de el modelo productivo. La empresa en su comunicado dice que va a trasladar toda su producción, con 90 años de trayectoria en el país, a Brasil y va a importar directamente los rulemanes que hace en Argentina. Los debates hacia adelante, digo, ¿no? Porque las consecuencias de este modelo productivo van a ser muy duras para todos. Yo creo, a ver, Guille, yo estoy convencido de eso, de que yo soy, de vuelta, soy peronista, soy colaborador, asesor del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Estas realidades duras y estas noticias las recibimos todos los días. Intentamos comunicarlo a la sociedad, pero que hasta que esa realidad de esta falta de producción, de esta destrucción del mercado interno, la sociedad no lo internalice como que es un problema de las políticas que llevan adelante los libertarios, la gente de Cambiemos, el macrismo, toda esta gente de EVE, va a ser muy difícil revertirlo. La única forma que nosotros tenemos, los militantes, como dijo Axel, es... Bueno, pero está bien, pero quedarse sentados esperando el error ajeno ya está demostrado que no les sirve tampoco. Eso fue un error. Claro, por eso te pregunto qué van a hacer, porque quedarse sentados durante 2 años y un proceso electoral de 45 días le costó perder una elección cuando parecía que la tenían cocinada. Digo, si van a estar 2 años sentados, Milei puede sentarse a ser presidente.
quedarnos sentados no nos quedamos nunca. Bueno, pero vos entendés lo que ilo decir. Sí, claro. Sí te entiendo, Guille, pero tengo que contestar las palabras que vos decís. Entonces, la única alternativa que nos queda a nosotros es, porque creemos y trabajamos por un proyecto de inclusión social que sea diferente, porque creemos en una sociedad que dé otras oportunidades, porque creemos en una sociedad participativa, es salir a hablar con la gente y concientizarlos de que tenemos que apuntalar un proyecto distinto, y que existen formas distintas y que se puede vivir mejor, y que no es cierto, y que cuando digo se puede vivir mejor, lo demostramos en el gobierno de Néstor y de Cristina. La calidad de vida que tenía la población argentina en el 2012 es incomparable con lo que con el sufrimiento cotidiano al que están sometidos en el día de hoy. Pero eso lo tiene que internalizar la gente. Nosotros nosotros de alguna manera podemos poner a su disposición lo que nosotros queremos de cómo debe organizarse la sociedad, pero acá en Bragado, por ejemplo, hay una sociedad que se expresó y que casi el 50% de los votos apuntaló esto, apuntaló que no haya obra pública, apuntaló que nadie se ocupe del agua que inunda los campos, ni que nadie repare la Ruta 5. Ellos apuntalan eso. Y nosotros hay que respetar la voluntad popular. Nosotros lo único que nos queda es salir a convencernos de que ese no es el camino, que pretendemos otra sociedad, una sociedad que se ocupe del otro. Bueno, bien. La sociedad elige. Hay tarea por delante y eso tal vez sea lo más motivante para ustedes, ¿no? Por supuesto, mucha y siempre. También es cierto que tenemos que ayornarnos a lo que de vuelta construimos procesos colectivos. Entonces a partir de ahí lo nuestro no es una entelequia de lo que a nosotros nos gustaría de sociedad, no. En virtud de la masa social y de lo que pretende la sociedad, más nuestras ideas de comunidad, de comunidad organizada que queríamos llevar adelante, tenemos que construir una síntesis. Sí, y bajar a la idea, bajar a la práctica real y concreta en ideas, ¿no? Porque también algo que le ha faltado, me parece, en esta campaña han sido ideas simples y concretas de qué hacer, ¿no? Eso también es otro del debe. Sí, ya lo hablamos en las dos campañas. O sea, yo creo que esta campaña y la primera fueron casi las no campañas. Las no campañas donde no se hablaba de ideas, se habló simplemente de algunos nombres. La sociedad admite cada vez mensajes más cortos, entonces también comunicar ideas que como verás, cada una de las preguntas nos llevan un montón de respuestas y voy abriendo más puertas que las que puedo cerrar. Sí, claro, lo que pasa que es lo que... Digamos, lo que se ha visto, y esto estamos haciendo un intercambio hermoso con Daniel Kunkel, militante y dirigente de Fuerza Patria, digamos, lo que está claro es que dejarse animar solo por esa cuestión, por esa cuestión de que, digamos, la gente no le interesa escuchar ideas y demás, y por eso entonces yo no hablo, digamos, lo único que ha hecho es perder terreno, ¿no? Seguir perdiendo terreno. Y me parece que ahí, en lo de ayornar, también tiene que ver con eso. Para, ¿cómo que no vamos a discutir? ¿Necesitamos tiempo para discutir esto? Listo, discutámoslo, pongámoslo sobre la mesa. Sí, y en realidad lo que tenemos que hacer es ser más esto nos empuja a un esfuerzo mayor por ser más inteligentes en comunicar las ideas que queremos llevar adelante y hacerlos con mayor poder de síntesis. Sí, no, claro. Es mi caso, yo soy bastante incapaz de hacer todo ese tipo de cosas, pero siempre soy larguísimo para explicar cada cosa, pero bueno, nada. Vale la pena y tenemos el tiempo. Sí, bueno, sí, pero lo que normalmente a la gente le queda, si no lo quiero hacer ese ejercicio, pero si vamos a los mínimos cuestiones de la campaña, y te digo, ¿de qué te acordás? Te vas a acordar de un solo eslogan, de un solo partido. No hubo, Dani, ¿de qué se van a acordar si no hubo? De nadie hubo. De nadie hubo. No, bueno, pero cuando el eslogan, por ejemplo, de la libertad avanza o Argentina retrocede, estuvo muy bien pensado. Y en ese tipo de cosas también hay que pensar. Por más mínimas que sean, porque son golpes de efecto que cambian el ánimo de la gente. La verdad es que hay cosas que, ¿viste? Cuando decís, ¿qué tenemos que reconocerle a los otros? A que tienen yo le tengo que reconocer que, a mi modo de ver, tienen un gobierno espantoso
y una visión de organización social que es terrible y que excluye a la mayoría de los argentinos, pero que tiene una forma de comunicar que eso puede ser bueno, que es maravillosa. Más política y menos eslóganes, Dani. Un abrazo grande, gracias por el tiempo. Abrazo enorme, Guille, a vos y a toda tu audiencia. Abrazo enorme, gracias por a vos. Adiós. Daniel Kunkel en la mañana de la radio conversando respecto a los análisis que se